El país de los hombres enamorados de Dios, la India o Bharatavarsvia, designación esta última que le dan sus habitantes, es sinónimo de un legado espiritual y cultural sin parangón. Tradicionalmente la India ha sido el país de las historias por excelencia. Durante milenios, la cultura oral de la India ha sido fuente de creación de infinidad de narraciones, en cuyas estructuras se encierra el propósito de transmitir una enseñanza religiosa o filosófica. La magia de la ficción ha constituido un sabio instrumento que el pueblo indio ha utilizado para la comunicación de sus experiencias de generación en generación. En la India, los mitos son un elemento común a prácticamente toda su narrativa, sirviendo estos como símbolos de una cosmogonía muy concreta que determina el ethos indio, su forma de pensar y su carácter en suma. En la mayoría de los cuentos indios, incluso en los más profanos, se mencionan y se recrean los mitos, es decir, las historias de los dioses y los héroes, y todo el contenido sobrenatural que el indio reverencia en la naturaleza. El nivel simbólico de estas narraciones nos enseña algunos de los postulados esenciales de la visión que del mundo hace el hinduismo. Además, estos cuentos tradicionales tienen en la India de nuestros días una vigencia tal que nada les distancia del influjo producido en remotos siglos. Hoy estamos de nuevo con todos ustedes para hablar de un tema muy atractivo, cuentos mitológicos de la India. Tenemos con nosotros a Enrique Gallut Jardiel, doctor en Filología Hispánica, profesor de Lengua y Literatura de la Universidad Francisco de Vitoria y autor, entre otros, de los siguientes libros: Las hierbas de la sabiduría, Antología de la literatura clásica india, Diccionario de hinduismo, La India en la literatura española y Cuentos mitológicos de la India. Buenos días, Enrique. Buenos días. Aún hoy la literatura de la India sigue siendo una gran desconocida para muchas personas. No obstante, y gracias a traducciones e investigaciones y trabajos de grandes orientalistas, disponemos de las obras más importantes de la sabiduría india en inglés, en francés, en castellano y en otros numerosos idiomas. La literatura sagrada de la India está dividida en dos grandes bloques: la Smruti o revelación, compuesta por los Vedas, los 4 Vedas, el Rig Veda, el Samaveda, el Yajurveda y el Atharva Veda, los Brahmanas, los Aranyakas y las Upanishads. Y un segundo bloque conocido como la Smriti o tradición, compuesto por los Vedangas, los Upavedas, los Itiasas, los Puranas, etc. Y en este sentido, Enrique, me gustaría que comentaras algo en términos generales de esta literatura, de esta segunda parte de la literatura sagrada. Bien, como muy bien has mencionado, la literatura de tradición está dividida en estas 4 secciones. Vedanga significa literalmente miembro del Veda, o sea, miembro de la ciencia. Veda significa la ciencia, y serían las ciencias complementarias. Son 6 principales, entre las que está la prosodia, la gramática, la astrología y otras. Los Upaveda, literalmente subciencias, ya son ciencias menores, puede ser la botánica, otras de ese estilo. Luego tenemos Itihasa. Itihasa se ha traducido como historia, literalmente significa así fue, y no es la historia al uso, sino que se refiere a las epopeyas, en donde se cuentan los mitos de los dioses y de los héroes. Y por último los Purana, que es lo más importante. Purana significa antigüedad, y son una serie de libros, son 18 Puranas principales, y luego hay una serie muy amplia de Puranas menores, en donde se habla no únicamente de la mitología, o sea, no son solamente historias de los dioses, sus mitos y sus significados, sino que hay también en ellos descripciones del ritual, cómo han de hacerse las ofrendas a los dioses, los lugares de peregrinación, las fechas sagradas y todo lo que rodea, por así decirlo, a la liturgia de la India. Estos Puranas, esos 18 Puranas importantes, aunque hay algunos también regionales, están divididos en 3 grandes secciones: los dedicados, por decirlo de una manera, al dios Brahma, los dedicados al dios Vishnu y los dedicados al dios Shiva. Y muchos de ellos incluyen la misma leyenda o el mismo mito visto desde una perspectiva un poco distinta. Bien, el mito, decía un célebre orientalista llamado Ananda Coomaraswamy, encarna la más alta aproximación a la verdad absoluta que se puede expresar o traducir en palabras. Esta idea de Ananda Coomaraswamy, ¿tú crees que podríamos aplicarla a los cuentos mitológicos de la India?
Indudablemente, lo que tenemos que ver es que en el mito lo que es verdad es el fondo. Obviamente la forma es simplemente algo que sirve para dar una estructura simbólica a un significado. Entonces, los mitos de la India pueden parecer quizá muy disparatados, muy novelescos, muy efectistas, no así su sentido intenso. Por ejemplo, si se nos narra que el mundo quedó sin agua y que el río Ganges, que es un río celestial, decidió bajar a la tierra, pero no podía bajar porque el golpe que recibiría la tierra al recibir el río sería tal que la tierra se destruiría, el dios Shiva entonces decide aguantar la embestida del río en su cabellera, el río Ganges salta a la cabellera de Shiva, de ahí fluye a la tierra y da agua a los hombres, pues sirve para decirnos que en último extremo la sustentadora de vida, la naturaleza, es lo más importante. Los dioses pueden ser simplemente un intermediario entre esa naturaleza, ese ser que lo es el todo, y la vida tal y como la conocemos. Entonces son los significados simbólicos con los que nos tenemos que quedar. La lengua en la que se escriben los mitos indios es el sánscrito, por antonomasia la lengua de la religión, la filosofía y la cultura indias. Una fuente de inspiración que ha dado lugar a grandes logros intelectuales y estéticos, al mismo tiempo que ha servido de instrumento para establecer la unidad del país. Se habla en los textos hindúes de 33 divinidades repartidas en 3 bloques de 11 divinidades cada una, en relación con el cielo, Yaus, Varuna, Savitri, Surya, Pushan, Vishnu, en relación con el ámbito de los fenómenos atmosféricos como Rudra, como el propio Indra, el dios de la guerra de los indoarios, y luego el ámbito de la tierra, cuyo dios más importante es Agni. Mi pregunta es, ¿qué quedan de estas poderosas divinidades en la India actual, en el panteón de dioses de la India actual? Bien, los dioses védicos han llegado de una manera muy peculiar al hinduismo moderno, a la India actual. No han desaparecido, sí ha desaparecido la frecuencia de su culto. Hay unos dioses, por ejemplo, como Diaus, que se han, diríamos que de alguna manera, un poco olvidado. Hay otros que no, que por el contrario han adquirido en el hinduismo moderno mucha más importancia de la que tuvieron en su día, como es el caso de Vishnu, que en la época védica es un dios menor y en el hinduismo actual pues es uno de los 2 más importantes. Hay otros casos, como puede ser el de Rudra, que es una divinidad aria, que se fusiona con el Shiva, que es una divinidad aborigen, los 2 se unen en el Shiva actual, con características de ambos y adquiriendo mucha más importancia. Y hay otros que mantienen, diríamos, su importancia, como puede ser Agni, que es el dios del fuego y el dios que sirve de mensajero entre los hombres y los dioses, el que lleva las ofrendas y el que preside todos los rituales sagrados. Ya puede ser una ceremonia de iniciación, un bautizo, los ritos funerales de una persona, un matrimonio, la bendición de una casa o cualquier actividad que todavía necesita de ese rito védico para sacralizarse. Pero es interesante indicar que, aunque se ha hablado de 33 dioses y en algunos textos se mencionan mucho más, este politeísmo de la India no debe despistar de la idea principal, y es que todos esos dioses son solamente uno. Diríamos que son como manifestaciones distintas del mismo ser, y aunque desde fuera esto no se vea muy claro, los hindúes son plenamente conscientes de que cuando se habla de un dios, se está hablando de una parte del mismo dios. ¿Por qué un dios y no otro? Es una cuestión estética. El devoto se acerca a un dios porque su símbolo le es más agradable, su nombre, su aspecto, sus características, sus historias le son más afines, pero siempre es consciente de que está hablando de la misma persona. Te has adelantado, porque ya casi tenía prevista la siguiente pregunta. Pero bueno, voy a volvértelo a plantear de otra manera. ¿Cuál crees tú que es el papel de las deidades en este momento, teniendo en consideración que las Upanishads dieron un giro a los elementos doctrinales y a los discursos religiosos que en aquella época se venían ya ofreciendo? Es decir, las Upanishads cambian el panorama religioso, aparecen nuevas ideas, como por ejemplo la metempsicosis o la transmigración, la idea de Atman Brahman, la idea de una realidad menos tangible, una realidad que ya no tiene forma antropomorfa o antropomórfica, sino una idea mucho más abstracta, mucho más difícil de atraer, mucho más difícil de captar. Entonces, considerando ese cambio o esa estructuración nueva que ofrece las Upanishads, digamos que después de las Upanishads, ¿cómo quedan los dioses dentro de ese panteón? ¿Qué significado tienen los dioses en realidad tras las Upanishads?
Bien, hay que tener en cuenta dos aspectos distintos. Uno es que la especulación filosófica que entrañan las Upanishads de comentario a libros simbólicos y herméticos, como pueden ser hasta cierto punto los Vedas, no son comprensibles para todo el mundo. Hay un sector de la población que no entiende directamente la filosofía abstracta y especulativa y sigue necesitando la imagen del Dios para acercarse a él con su devoción. Cuando no existen dioses a los que acercarse, pueden darse fenómenos como puede suceder en el budismo, en donde al final la figura de Buda es deificada a falta de otros dioses. Entonces, eso es una cosa que existe. Los dioses cumplen su función doblemente, puesto que sirven para la devoción y sirven también, con sus mitos y con sus historias, para ilustrar los principios filosóficos que hay detrás de ellos. Un mito que lo ilustra bien: el dios Shiva está con su esposa Parvati, con sus 2 hijos, y decide dar un premio al que dé la vuelta al universo en menor tiempo posible. Uno de ellos monta en su cabalgadura, en el pavo real, y viaja rápidamente para dar la vuelta al mundo. El otro se queda sentado. Garuda, ¿no? Garuda. El pavo real. No, es Mayura, ¿Cuál es? Que es el pavo real de Kartikeya. Mayura. El otro es Ganesha, es el dios con cabeza de elefante, queda sentado allí, no se mueve. Cuando ve que su hermano está a punto de llegar, ¿qué hace Ganesha? Da una vuelta alrededor de sus padres y dice: mis padres son mi mundo, son mi universo para mí, no hay nada fuera de ellos, y yo, dando la vuelta a ellos, he dado la vuelta al universo. Él obtiene el premio. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esta leyenda? Que no es importante la fuerza, no es importante la iniciativa, es importante la inteligencia. Y eso es lo que tiene el premio, eso es lo que se nos dice a través de estos dioses. Y por último, los dioses no son el total, no son el Paramatman, no son el alma suprema, no son el absoluto, son seres superiores a los hombres y, por supuesto, inferiores a ese ser que lo es todo y que lo abarca todo. Los dioses están sujetos a los mismos principios del universo, tienen sus debilidades, están sujetos a la ley de causa y efecto, actúan bien, tienen recompensa, actúan mal y tienen su castigo, y eso es lo que en los Puranas se nos cuenta. Es decir, que son seres samsáricos. Son efectivamente, seres con fecha de caducidad. Con fecha de caducidad, poderosos, que pueden otorgar mercedes a los hombres o no, a su capricho, pero no son el todo, no son lo último. Entre los dioses que habitan la región védica y del hinduismo posterior destacan Brahma, Vishnu y Shiva, respectivamente el creador, el conservador y el destructor del universo. Estos dioses son los principales integrantes de la Trimurti o Trinidad hindú. Brahma, Vishnu y Shiva simbolizan los 3 aspectos fundamentales del hinduismo: la actividad y la acción en la religión, la fe y el amor, y la austeridad, la contemplación y el conocimiento espiritual. Entre las deidades más populares del hinduismo se encuentran, tú ya has citado algunas, yo creo que has citado a todas, me quiero referir a Hanuman, por ejemplo, al rey mono o al dios mono, a Ganesha, la deidad elefante, o el elefante, ¿no? Y con una tripa prominente, característico de las fotografías y de las imágenes que vemos de la India, y la Trimurti. La Trimurti, compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva, 3 de las grandes divinidades, o las divinidades más importantes del panteón indio en la actualidad, con sus respectivas consortes, Sarabhasti, Lakshmi y Parvati. En cuanto a Vishnu y Shiva, estas 2 últimas deidades han dado lugar a 2 grandes movimientos, a 2 grandes corrientes hindúes que en este momento tienen una gran fuerza y una gran potencia en la sociedad india. Si te parece bien comentar algo en torno a estas 2 grandes corrientes. Sí, en cuanto a la diferencia entre Vishnuismo y Shivaísmo, no lo es tanto en el fondo, únicamente en la forma. Ya he dicho que es un elemento estético el que hace que un devoto se acerque más a una deidad u otra porque le resulte más agradable, más simpática. No existe un antagonismo, nunca lo ha habido, nunca ha habido conflictos entre estas 2 ramas, y la mayor parte de los hindúes, aunque sean predominantemente vishnuitas, es un ejemplo, adoran también a Shiva en su momento. Hay que recordar que existen distintas deidades: existe la deidad del clan, existe la deidad de la localidad, existe la deidad de la familia y existe la deidad personal, y esa deidad puede ser la misma o no. Un señor puede ser shivaíta de corazón, pertenecer a una familia vishnuita y adorar también a Vishnu, y además ser también shivaíta porque en su región se es shivaíta principalmente, y eso es perfectamente compatible. Y esto en los textos, en los Purana, en las Itihasas, que son las 2 grandes epopeyas, el Ramayana y el Mahabharata, se nos cuenta muchas veces. Entonces encontramos, es un ejemplo característico, en el Ramayana, Rama, que es una encarnación de Vishnu, adora al dios Shiva. Y al mismo tiempo, Hanuman, que es una encarnación de Shiva,
adora a Rama, que es una encarnación de Vishnu. Digamos que los dos dioses se adoran mutuamente. Es una manera de decirle al devoto: no te dejes arrastrar a disputas partidistas, porque en último extremo estamos hablando de lo mismo. Hablando de Vishnu, y esto siguiendo un poco el hilo de lo que tú estás diciendo, se habla de 10 avataras, o 10 descensos 10 encarnaciones principales. de la Otros divinidad. textos incluyen muchas más. Eso es una idea muy interesante y bastante... Sí, cuando el mundo tiene problemas o cuando se ha perdido el rumbo, el norte, el camino, entonces el dios Vishnu suele encarnar bien para resolver el problema, que puede ser acabar con un demonio, siempre estamos hablando de conceptos simbólicos, arreglar una catástrofe ecológica, natural, o simplemente para dar unas nuevas guías, unas enseñanzas, como se ha hablado, por ejemplo, de que hicieron el Buda o Jesucristo en un momento dado, y difunden unas enseñanzas nuevas. Vishnu tiene esa función en el panteón hindú, él es el protector del universo, de la misma manera que Shiva es el destructor, aunque la palabra no es correcta, es el regenerador, el que hace que las cosas acaben para que vuelvan a surgir, y Brahma es el creador, y como tal su importancia está ya limitada, está un poco, diríamos, relegado a un segundo término, mientras este universo siga funcionando tal como es durante este ciclo. Pues sabemos que el vedismo es la fase más antigua del hinduismo. Hay pocas diosas. El panteón védico es un panteón eminentemente machista. Y hay algunas deidades como mujeres diosas, como la diosa Ushas o la diosa de la tierra, etc., ¿no? ¿Cómo evoluciona este panteón y cuál es el papel de la diosa en el panteón actual, en el panteón de deidades actuales en la India? Bien, evoluciona, efectivamente, y puede decirse que hoy por hoy tanto el dios como su consorte, con la que siempre está, son igualmente importantes. Son igualmente importantes y ningún acto está completo sin una adoración a él y a ella. Y los mitos nos ilustran sobre la igualdad, incluso a veces sobre la preponderancia de la mujer sobre el hombre. ¿Por qué surge esto? Puesto que antes de la llegada de los arios y que trajeron consigo estos dioses y sus nociones, en la India existían dos corrientes, en la India prearia existían dos corrientes importantes de religiosidad. Una era el culto a ese dios Shiva primitivo, señor de los animales, cazador, elemento salvaje, y el culto a la diosa como la tierra, como la generadora, como la madre, y ambos eran igualmente importantes. Este sustrato permea al vedismo y lo va transformando, de modo que en el hinduismo actual el culto a la diosa, y en algunas regiones sobre todo, es mucho más importante que el culto al dios. El panteón indio no está habitado en exclusiva por dioses. Otros muchos seres divinos moran asimismo estas historias mitológicas. El caso de los demonios es un ejemplo de ello. Los demonios no simbolizan el mal en abstracto, sino meramente la ignorancia. La línea que separa a los dioses de los demonios no está muy clara, pero en general ambos son seres dotados de un poder destacable y misterioso que se manifiesta en atributos morales y físicos. Además de estas grandes divinidades que hemos mencionado, que tú has mencionado, la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, o Ganesa, Hanuman, en fin, y los dioses védicos que también hemos mencionado, existen otras deidades, digamos, menos atractivas o más inferiores, pues, por ejemplo, demonios, plantas, seres del bosque, como divinidades. Efectivamente, en la India el panorama de lo sacro es muy amplio. Aparte de las divinidades más importantes de la Trimurti, y algunas como las que tú has mencionado, otras son también objeto de devoción por parte de mucha gente. Hay que entender, por ejemplo, que el concepto del demonio no es lo mismo que en otro tipo de contextos. Los demonios en la India no son malos, son solamente ignorantes, no han llegado todavía a la sabiduría y por eso se comportan están en el error y se comportan mal. También se adora a los demonios en ese sentido, pero es muy interesante ver que en la India se sacralizan muchas otras cosas, no solamente los conceptos abstractos que son los dioses. Por ejemplo, cada dios tiene un animal asociado a él, una cabalgadura sobre el que va.
y que, por ende, se convierte también en una deidad digna de reverencia, que aparece en estatuas en los templos y que sacraliza al animal. El dios Shiva tiene un toro, Vishnu cabalga en un águila, Parvati monta sobre un león, Ganesh cabalga sobre un ratón, Kartikeya tiene un pavo real, y hay otros animales que están asociados a los dioses, las serpientes, pájaros. Esto lleva a una especie como de ecología antigua, de un respeto a la naturaleza por esa misma deificación. Una de las cosas que más generalizadamente se cuenta sobre la India es que las vacas son sagradas, lo cual es cierto, pero no son solo las vacas sagradas, los elefantes también son sagrados, las serpientes son sagradas, los leones son sagrados, los pájaros y en general todo el reino animal. Pero esto no se queda ahí, también existe adoración de las plantas. Algunas plantas, algunas flores específicas que están asociadas a unos dioses, que se utilizan en sus ofrendas, algún tipo de árbol que son venerados por los beneficios que dan a la gente, tanto conservando la tierra como con sus frutos, y por supuesto también los ríos, que son el nutriente de los campos, las montañas que dan un clima, y todos estos elementos de la naturaleza tienen también su divinidad en el hinduismo. Como colofón a esta presentación y a tu discurso sobre las deidades del panteón indio, pues seguramente nuestros telespectadores van a agradecer mucho que les cuentes un cuento de estos que tú cuentas en tu libro Cuentos mitológicos de la India. Bien, podrían contarse muchos, pero hay uno que a mí me agrada especialmente. Trata del dios Indra. Indra es un dios védico, es el rey de los dioses, es muy importante. En un momento dado hay un demonio que está asolando al mundo, él vence al demonio, y entonces todo el mundo le alaba, todo el mundo dice tú nos has salvado, y entonces él tiene pues un problema de vanidad, se considera muy importante, es el rey de los dioses, ha vencido al demonio, todos los hombres le quieren, y entonces decide construirse pues un palacio a su propio esplendor. Construyen un palacio para él, los otros dioses, pero por muy grande que lo hacen, nunca le parece bastante. Él considera que su importancia es más, entonces siempre quiere más y está insatisfecho ante este palacio que nunca acaba de ser lo bastante grande. Entonces está viendo el palacio en un momento y se da cuenta de que hay un joven, que es un joven brahman, que le está mirando y de pronto dice, ¿tú qué haces ahí? Bueno, estoy viéndote, simplemente. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? Dice, mira, yo llevo aquí eones. El universo se ha disuelto y se ha vuelto a formar millones de veces y yo estaba ahí desde el principio. Está diciendo de alguna manera, yo soy el ser eterno y he venido, ¿a qué? A reírme de tu vanidad de rey de los dioses que se cree muy importante. Y le dice para enseñarle, mira, ¿ves esas hormigas que están desfilando delante de ti? Pues todas y cada una de esas hormigas, en algún momento de su existencia, en alguna vida, debido a sus méritos, fueron tan grandes que se convirtieron en Indras, como tú eres. Y después, a causa de su degeneración, debido a sus pecados, volvieron a reencarnar como animales inferiores y volvieron a ser hormigas. Porque es así como funciona todo. Y los dioses, por muy importantes que podáis ser, estáis también sometidos a lo más importante que hay en este mundo, que es a la ley del karma, a la ley de la causa y el efecto de la que nadie puede librarse, y a lo que todos los seres están sometidos. Entonces no tengas vanidad de tu importancia, aunque seas el más grande de los dioses, porque no eres nada más que un ser que está todavía en esa cadena de encarnaciones, obteniendo méritos y deméritos. Pues ya se ha terminado nuestra sesión de hoy, nuestro programa de hoy. Agradecerte tu presencia de nuevo en este programa. Gracias a ti. Gracias. Adentrarse en la selección de relatos llevada a cabo en Cuentos mitológicos de la India por nuestro invitado de hoy, Enrique Gallud Jardiel, constituye una impar invitación para iniciarse o ahondar con más profusión en el conocimiento y la contemplación de algunos de los principales mitos del hinduismo. ah